Cap 19. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. @Lelolalo 6180. @Wenulefcayupe 9314. @Lacreaper 12100. @Alexander González Barrantes 6330. @Ragnarok 6764. @Goku González-BK3id. @Carlos_Devil. @Deiner Gutiérrez-DZ9DF. Gracias por comentar, y empezamos. Hipopov. Mientras yacía en mi cama, sentí el calor del sol naciente acariciarme suavemente la cara a través de la ventana de mi dormitorio. Lentamente abrí los ojos y me senté en mi cama antes de quitarme el sueño de los ojos, murmurando las cosas que tenía que hacer hoy antes de darme cuenta de que hoy tenía que ir a ver el pueblo ya que les prometí, y si no entonces lo más probable es que vuelva a morderme más tarde. Sabiendo esto, me levanté y me preparé para el día, agarrando una toalla y dirigiéndome a las aguas termales para tomar un baño matutino que me despertara. Mientras bajaba las escaleras, no pude evitar empezar a preguntarme sobre esta cueva a la que llamo hogar. Si vuelvo a mudarme al pueblo, ¿qué haría? Ya que le puse mucho trabajo y no me sentiría bien dejar que se desmoronara. Me encogí de hombros y supuse que pasaría mucho tiempo antes de que pensara en volver a mudarme al pueblo, si es que lo hacía. Cuando salí por la puerta al final de los escalones, froté distraídamente la cabeza de Mitsil mientras pasaba junto a él antes de caminar hacia el centro de la habitación y silbar para indicarles a todos que era hora de una reunión. Afortunadamente, había entrenado a mis dragones y animales para que vinieran de inmediato si alguna vez silbaba así. Todos me rodearon como dije. Hippo. Está bien, chicos, hoy voy a volver al pueblo para una visita. Todos emitieron rugidos, ladridos o silbidos ante esto. Levanté mis manos suavemente para calmarlos. Hippo. Tranquilos chicos, tampoco me gusta, pero hice una promesa. No parecían complacidos con esto. Hippo. No te preocupes, no iré al pueblo sin escolta. Me volví hacia Ángel. Hippo. Está bien Ángel, vuela a la aldea y quédate escondido, pero mantente atento a los problemas. Gruñó antes de que me volviera hacia Shadow y Mitsil antes de arrodillarme frente a ellos. Hippo. Está bien, muchachos, vendrán conmigo a la aldea y se quedarán a mi lado todo el tiempo. Si alguien actúa violentamente, vaya por las piernas ya que no necesitamos ningún cuerpo en la aldea. Gruñeron ante esto antes de que me volviera hacia Snowflake y Bennett. Hippo. Ustedes, chicas, se quedarán atrás y vigilarán a los cachorros. Gruñeron al comprender esto antes de que me volviera hacia Chimuelo. Hippo. Lo siento, amigo, pero no podemos dejar que vengas con nosotros, ya que podría causar un alboroto en el pueblo y eso es lo último que necesitamos. Él gruñó por esto, pero aparte de eso, no protestó cuando me volví hacia los demás y les di sus trabajos del día, que eran cosas bastante normales como recolectar madera, pescar, excavar túneles, cuidar a los jóvenes, proteger, etc. Más después de eso acabábamos de desayunar antes de que Diggs nos llevara a mí y a mis escoltas de lobos a la entrada del bosque más cercana, donde caminamos el resto del camino hasta el pueblo. Cuando llegamos, vi que estaba casi desierto, lo que significa que todos estaban en el gran salón desayunando, lo cual no es una sorpresa, ya que creo que la mayoría de los vikingos tienen 2 estómagos, excepto mi padre, que probablemente tenga 4. Dejé escapar una pequeña risita mientras caminaba hacia la fragua para ver si Bocón estaba dentro. Mientras me acercaba a la forja, escuché el sonido de un martillo golpeando contra el metal, lo que significaba que Bocón estaba allí trabajando en un arma. Cuando llegué a la fragua, me di cuenta de que parecía estar cerrada ya que la ventana y la puerta de servicio estaban cerradas, así que llamé a la ventana solo para recibir una respuesta molesta de Bocón, quien dijo: Bocón. Mi tienda está cerrada por el día, así que si quieres que un arma sea reparada o hecha, vuelve mañana. Sonreí ante la voz de mi querido y viejo mentor antes de decir sarcásticamente: Hippo. ¿Y si solo quisiera pasar y saludar a mi antiguo mentor? El sonido del metal siendo golpeado se detuvo antes de que escuchara el sonido apresurado de un pie y una pata de palo en el suelo antes de que la ventana de servicio se abriera mostrando a Gober con una cara de asombro que rápidamente se convirtió en una sonrisa feliz cuando me vio mientras decía: Bocón. Hippo.
Finalmente llegaste al muchacho del pueblo. Atravesó la puerta. Hippo. Lo prometí, no. Él se rió bocón. Te has ido por tanto tiempo que todos piensan que te olvidaste. Me reí Hippo. Nunca lo olvidé, pero algo surgió. Abrió la boca para responder, pero luego se dio cuenta de los dos lobos a mis costados. Bocón. Buenos lobos chico. Sonreí mientras frotaba distraídamente las cabezas de mis lobos. Hippo. Gracias, pensé en traer a estos dos en lugar de cualquiera de mis dragones, ya que podrían haber causado pánico. Bocón. Bien llamado muchacho. Ahora, ¿qué es esto que surgió? Me rasqué la nuca. Hippo. Es una historia un poco larga Bocón. Bocón. Bueno, puedes contarlo en el gran salón porque mucha gente ha querido saber qué has estado haciendo y eso me incluye a mí. Le sonreí antes de que empezáramos a caminar hacia el gran salón con mis lobos, gruñendo ocasionalmente a Bocón cuando sentían que se acercaba demasiado. Cuando llegamos a las puertas del gran salón, Bocón se volvió hacia mí y me preguntó. Bocón. Bueno, muchacho, ¿estás listo para enfrentarte al pueblo? Asentí con la cabeza antes de que empujara las puertas y, para mi molestia, caminó justo frente a mí y gritó. Bocón. Saluden todos a Hippo. El segundo dijo que todos inmediatamente giraron la cabeza hacia la puerta donde estaba parado. Unos segundos más tarde fui invadido y bombardeado con preguntas, pero afortunadamente mis lobos gruñen, ladran y arrancan el anzuelo de mantillo para que todos retrocedan. Una vez que todos se calmaron, pude encontrar un asiento y arrojar un hueso a cada uno de mis lobos, quienes inmediatamente se acostaron y comenzaron a masticarlos. Fue entonces cuando mi papá caminó hacia mí causando que mis lobos dejaran de masticar y gruñirle, los miré y les froté la cabeza diciendo. Hippo. Tranquilos chicos. Dejaron de gruñir pero aún mantuvieron la guardia alta, se miró los pies mientras decía. Estoico. Ha pasado un tiempo, Hippo, estaba empezando a preguntarme si alguna vez me ibas a visitar. Simplemente me encogí de hombros. Hippo. Hubiera regresado antes y no hubiera terminado con un desvío a la ciudad egipcia de Alejandría en mi camino de regreso de los mayas. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se giraron para mirarme antes de que Mantillo preguntara. Mantillo, ¿fuiste a una ciudad egipcia? Me volví hacia él. Hippo, no fue intencional. Patapés preguntó entonces. Patapés, ¿cómo pudiste terminar en una ciudad que se dice que es una de las más grandes sin querer? Hippo. Bueno, estaba saliendo de la jungla, pero me atrapó una tormenta, di vueltas un poco y me perdí, viajamos un poco buscando un lugar donde pudiéramos obtener un mapa o ayudarnos a averiguar nuestra ubicación antes de que terminó en Alejandría. Bocón luego dio un paso adelante. Bocón. ¿Qué hiciste en Alexandría que tomaría tanto tiempo? Estoy seguro de que pedir direcciones no habría sido tan difícil. Me volví hacia él. Hippo. Las cosas se pusieron un poco complicadas Bocón. Levantó una ceja. Bocón. ¿Qué quieres decir con eso? Hippo. Larga historia. Bocón. Tengo tiempo. Luego acercó una silla, estaba a punto de responder cuando los molestos gruñidos y balidos de una oveja se escucharon desde la entrada. Unos segundos después, Mildeu pasó a través de la pequeña multitud que se había formado a mi alrededor y tan pronto como sus ojos se posaron en mí, se formó una mueca en su rostro antes de preguntarle a mi padre. Mildeu. ¿Qué está haciendo él aquí? Simplemente me giré hacia él y le respondí. Hippo. Estaba a punto de contarles a todos lo que hice mientras estuve en Egipto Mildeu. Él me miró. Mildeu. Bueno, no deberías estar aquí ya que lo único que trae son problemas. Hubo algunos murmullos de acuerdo en la multitud. Mildeu. Cada vez que vienes a este pueblo con uno de esos artilugios tuyos, siempre termina en un desastre y con esas bestias tuyas solo traerá más caos. Entonces la gente empezó a gritar de acuerdo. Mildeu. ¿Cuándo vas a darte cuenta de lo inútil que eres y de que nunca? Se detuvo cuando Bocón lo agarró por el cuello y lo levantó. Bocón. Pronuncia otra palabra y te atravesaré. Sabía que era hora de que yo interviniera, así que me puse de pie y me acerqué a Bocón palmeándole suavemente el hombro. Hippo. Tranquilo Bocón, él no vale la pena, él asintió antes de dejar caer a Mildeu. Mildeu. No eres más que un problema que no debería estar lo interrumpí. Hippo. Shadow. Détenlo. Lo hizo rápidamente clavando al anciano en el suelo y gruñéndole en la cara mientras Mildeu temblaba de miedo. Hippo.
Sabes que escuchar que me llamas inútil es bastante divertido, ya que tú eres el inútil en comparación conmigo ahora. Después de todo, soy un entrenador de dragones, entrenador de bestias, amigo de un emperador y reina de las grandes ciudades, guerrero y mucho más, mientras no eres más que un patético anciano que no hace más que quejarse y cultivar el pollo que dejas que se eche a perder. Hubo murmullos de acuerdo antes de que le indicara a Shadow que se bajara de él, y lo hizo vacilante antes de levantarse, y una vez que lo hizo, inmediatamente abandonó el gran salón. Sonreí mientras distraídamente frotaba la cabeza de Shadow en señal de agradecimiento. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro, así que me giré y descubrí que era Bokon quien me preguntó. Bokon, ¿estás bien, muchacho? Asentí. Hippo. Sí, solo molesto. Él asintió antes de que yo sonriera. Hippo. Ahora, ¿dónde estaba antes de que me interrumpieran? Él se rió. Estabas a punto de contarnos sobre tu viaje a Egipto, asentí antes de sentarme y contarles a todos los presentes lo que hice en Egipto. Una hora después me puse de pie y me estiré antes de decir. Hippo. Y eso es prácticamente todo lo que hice en Egipto. Todos me miraban asombrados. Hippo. Bueno, eso es todo, porque si no, me iré a dar un paseo. Cuando comencé a caminar hacia la puerta, Bokon se paró frente a mí. Bokon. En realidad, el trabajo de muchachos en la forja se ha estado acumulando desde que te fuiste, así que ¿crees que puedes ayudar al viejo Bokon? Sonreí. Hippo. Por supuesto. Sonrió antes de llevarme a la fragua con mis lobos no muy lejos. Mientras caminábamos, Bokon preguntó. Bokon. ¿Así que planeas hablar con tu padre hoy? Lo miré molesto por la pregunta. Hippo. No planeo hacerlo hoy y no planeo hacerlo pronto. Él suspiró. Bokon. No puedes estar enojado con él para siempre, muchacho, y eventualmente tendrás que enfrentarlo. Miré hacia el suelo. Hippo. Lo sé, pero es tan difícil perdonarlo después de los años de tormento por los que he pasado, y como no hizo nada más que ver cómo sucedía. Bokon me dio una reconfortante palmada en la espalda cuando llegamos a la forja. Cuando entramos, mis ojos se abrieron al ver las grandes pilas de armas que necesitaban reparación y afilado antes de decir. Hippo. Cielos, Bokon, no estabas bromeando cuando dijiste que el trabajo se había estado acumulando. Se rascó la nuca y dejó escapar una risa nerviosa. Bokon. Bueno, después de tantos años de tenerte para trabajar, me acostumbré tanto a tenerte cerca que perdí el ritmo de trabajar por mi cuenta. Hippo. Es bueno saber que te importa. Se rió entre dientes antes de que nos pusiéramos a trabajar. El trabajo era bastante normal y se sentía bien estar de vuelta en la fragua con Bokon y sus chistes malos. Disfruté estar en la forja con Bokon nuevamente desde que era un niño. Este lugar se sentía más como mi hogar que mi hogar real, probablemente porque nadie me gritaba por el desastre que causé, mientras afilaba una espada, dijo Bokon. Bokon. Sabes, muchacho, tendría mucho menos trabajo que hacer si tuviera esa receta para ese metal que usas para hacer tus armas. Hippo. En primer lugar, el metal se llama hierro broncle y, en segundo lugar, ¿por qué tendrías menos trabajo que hacer? Bokon. Bueno, armas más fuertes significa que tardarán más en dañarse, lo que significa menos trabajo para mí. Rodé los ojos. Hippo. Lo siento, Bokon, pero no te voy a dar la receta. Frunció el ceño y preguntó en un tono de voz desesperado. Bokon. ¿Por qué no? Hippo. Significa que tendré que entrenar a un broncle para que hagas el hierro y eso solo le dará a Mildew más de qué quejarse. Además, prefiero esperar un poco y esperar a que todos se acostumbren a que estoy aquí de nuevo primero. Él arqueó una ceja. Bokon. Buen punto. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Hippo. Oye, ¿qué tal esto? Cada vez que vuelvo a la aldea, traigo algunos trozos de hierro broncle para que los uses. Bokon. Eso suena como una buena idea, Hippo. Le sonreí antes de recordar algo, así que miré a Bokon con una sonrisa astuta. Hippo. Por cierto, Bokon, ¿cómo va tu sarpullido? Bokon. Mucho mejor ahora que el gel se está aplicando, pero podría prescindir de las quejas de Snowcloud y los gemelos cuando lo aplican. Me río antes de girarme hacia la puerta solo para encontrar a mi padre entrando. Una vez que entró, le pregunté. Estoico. ¿Aquí para recoger un arma? Se volvió hacia mí con inquietud. Hippo. En realidad, esperaba que pudiéramos hablar. Miré hacia otro lado. Hippo. Lo siento, pero Goder y yo tenemos mucho trabajo que hacer en este momento.
Bocón luego tomó mi hombro y me apartó de la muela antes de decir: Bocón, no te preocupes muchacho, un pequeño descanso no le hará daño a nadie. Pero me di cuenta de que realmente solo quería que mi papá y yo habláramos. Sabía que Bocón no me dejaría en paz con este tema, así que cedí y dije: Hippo, está bien, pero no aquí ya que será difícil hablar sobre el metal golpeando. Él asintió antes de que saliéramos con mis lobos siguiéndonos. Una vez que llegamos a una parte de la ciudad que estaba bastante desierta a esta hora del día, nos detuvimos, pero cuando mi papá abrió la boca para hablar, dije: Hippo, antes de que digas algo, solo debes saber que si tratas de convencerme de regresar al pueblo, pasar la noche o decir que la forma en que me trataron no fue tu culpa, te golpearé en la cara tan fuerte que te enviaré al Balaya. Sus ojos se abrieron ante esto antes de suspirar. Más estoico. No voy a tratar de convencerte de que hagas algo Hippo o decir que no fue mi culpa. Lo que quería decir es que lo siento por todo y que estoy orgulloso de llamarte mi hijo. Arqueé una ceja ante esto. Estoico. Después de que te fuiste, miré hacia atrás a lo largo de los años y como te había estado tratando pensé que dejarte manejar las cosas por ti mismo, como ser intimidado, te ayudaría a aprender a cuidarte a ti mismo. Nunca consideré el dolor en el que estabas después de esas palizas hasta después de que Gotti me contó sobre todos tus viajes para que ella te curara los moretones y los huesos rotos. Nunca debí dejarte solo con Bocón, pero pensé que si lo hacía, al menos estarías más seguro durante las redadas. No debería haberte llamado una decepción y el peor vikingo de ver jamás visto, pero esas palabras fueron por enojo y no como realmente me sentía. Sé que hubo momentos en los que debería haber sido tu padre en lugar de tu jefe y lamento mucho todo lo que hice, pero si quieres dispararme, no te detendré. Vi su dolor, arrepentimiento y lo arrepentido que estaba, y al final del día él seguía siendo mi padre y sabía que me amaba, así que supe que era hora de perdonar. Hippo, puedo decir que realmente lo sientes, así que estoy dispuesto a perdonarte, pero tienes mucho que arreglar. Me miró sorprendido. Estoico, ¿entonces me perdonas? Su voz estaba llena de esperanza cuando asentí. Hippo, pero primero. Luego le di un fuerte puñetazo en el estómago, haciéndolo caer de rodillas por el dolor mientras envolvía sus brazos alrededor de su estómago. Estoico, sí, me lo merecía. Me reí entre dientes antes de ayudarlo a levantarse, cuando dejó escapar una carcajada sin aliento. Estoico, ¿realmente has estado haciendo ejercicio? Hippo, tenía que hacer algo en mi tiempo libre. Después de eso comenzamos nuestro camino de regreso a la fragua. Cuando pudo caminar sin dificultad estábamos en la plaza del pueblo con la fragua a la vista. Ahí fue cuando nos separamos de mí volviendo a la fragua y papá regresando a sus deberes principales. Cuando volví a trabajar en la fragua había un grupo de 5 hombres caminando hacia la fragua. Los reconocí como uno de los grupos de aldeanos un poco mayores, que solían insultarme o hacerme tropezar por diversión, pero lo que más me molestaba eran sus egos, ya que eran peores que Patán con su fanfarronería constante y creyéndose mejores que todos. Una vez que llegaron a la ventana, el del medio se acercó y dijo: Vikingo, oye, Hippo, ¿cómo te va? Me encogí de hombros. Hippo, no puedo quejarme porque... Dio una sonrisa arrogante. Vikingo. Bueno, los chicos y yo nos preguntábamos si estarías lista para un pequeño duelo amistoso. Me volví hacia él y me encogí de hombros. Hippo, ¿por qué no? Me vendría bien un poco de práctica contra algunos oponentes reales. Los vi sonreír antes de que el hombre del medio dijera: Vikingo, estar en la arena en una hora entonces. Asentí antes de que se marcharan. Una vez que se fueron, no pude evitar sonreír ya que vi la mirada en sus ojos y vi que todavía creían que era débil y estaba ansioso por demostrarles que estaban equivocados. Una hora después estaba parado en medio de la arena sin camisa con mi armadura apoyada contra la pared con mis 2 lodos protegiéndola y Ángel mezclándose sobre la arena en caso de que sucediera algo malo. Alrededor de la arena había varios aldeanos que querían una buena vista de la pelea, probablemente solo para ver las diferentes formas en que aprendí a pelear. Sentado frente a la multitud en su silla no estaba otro que mi padre, que me miraba preocupado, probablemente pensaba que todavía no podía cuidar de mí mismo. Recuerdo cómo tuve que convencerlo de que estaría bien y que no cancelaría la pelea cuando se enterara. Fue entonces cuando el grupo de 5 entró, cada uno con sonrisas confiadas. Una vez que llegaron al medio y estaban parados frente a mí, mi papá se puso de pie y dijo las reglas, como sin armas: el último hombre que quede en pie gana. Vikingo.
Esos lobos tuyos se verán bien a mis costados cuando te gane Hippo. Al escuchar esto, mi sangre hirvió antes de que los otros 4 se rieran y retrocedieran para darnos un poco de espacio mientras miraba con dagas a mi nuevo oponente. Fue entonces cuando mi papá gritó: «Estoico, comiencen», señalando el comienzo de la batalla, y cuando lo hizo, el líder de los grupos dio un paso adelante. «Vikingo, no te preocupes, Hippo, haré», lo corté dándole un fuerte y rápido puñetazo en la cara, y tan pronto como mi puño se apartó, cayó hacia atrás inconsciente. La pelea con él no duró ni un minuto, y por las miradas en los rostros de todos alrededor de la arena no podían creerlo. Era difícil saber si estaban conmocionados por lo corta que fue la pelea o por lo fuerte que me había vuelto. Decidí romper el silencio y simplemente dije: «Hippo, ¿quién es el siguiente?». Ante esto, todos comenzaron a vitorear antes de que entraran 2 hombres y arrastraran el cuerpo inconsciente de mi oponente caído fuera de la arena mientras el siguiente hombre se acercaba. 5 minutos después todos me vitoreaban cuando el último de los 5 cayó inconsciente a mis pies después de un fuerte puñetazo en el estómago seguido de una fuerte patada en la cara. Después de que el líder de su pequeño grupo cayera, los otros 4 estaban ansiosos por probar su fuerza contra mí. Lamentablemente para ellos ninguno de ellos duró más de un minuto. Me preguntaban que solo necesitaban aprender a recibir un puñetazo. Como muestra de mi victoria sobre cada uno de ellos, tomé sus cascos como recuerdo, ya que no llevaban nada más que pudiera tomar que no fuera una prenda de vestir en su cuerpo. Además, los cascos quedarían bien colgados en la pared de mi sala de trofeos. Una vez que me senté a almorzar, mis lobos tomaron sus lugares a mi lado, donde les arrojé a cada uno de ellos una pata de pollo, mientras yo comía una pata de pollo y un poco de pan. Mientras comía, escuchaba a todos charlar y hablar, pero desafortunadamente se trataba principalmente de mi pelea y de cómo había derribado a esos tipos tan fácilmente. Incluso escuché a un tipo decir que tal vez debería llamarme One Punch Cup, ya que podía derribar a un oponente con un solo golpe tan fácilmente. Sin embargo, después de instalarme, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a estar abarrotado, pero esta multitud era en su mayoría aldeanos que quedaron impresionados con mis habilidades. Todos dijeron que fue una pelea increíble y cómo debería comenzar a compartir mis secretos de entrenamiento con ellos o enseñarles algunos de los movimientos que usé en la arena. Suspiré molesto porque no me gustaba toda la atención, pero afortunadamente tampoco a mis lobos, que procedieron a gruñir y morder a algunas personas, lo que hizo que la multitud se redujera pero no desapareciera por completo. Desafortunadamente, el grupo que no desapareció estaba formado por chicas que pasaban su tiempo mirándome o coqueteando conmigo. Brutilda, que estaba sentada a mi lado, me miraba y, para mi incomodidad, me acariciaba el brazo mientras decía: «Brutilda, sabes que estoy más que dispuesto a perdonarte por todo el gel que he tenido que frotar en la erupción de Bokon si me invitas a cenar». Simplemente la miré. «Hippo, nunca sucederá». Pero ella solo sonrió. «Brutilda, nunca digas nunca, Hippo». Fue entonces cuando Bokon apareció antes de que él la alejara. «Bokon, hablando de tu castigo, es hora de que empieces a frotarte». Miró a Bokon molesta. «Más, Brutilda, ¿aún no se ha curado ese sarpullido que tienes?». Él la miró. «Bokon, ya casi está y ya estaría hecho si tú y esos 2 dolores con los que sufres tu castigo no se saltaron el castigo durante 3 días cuando te escondiste en el bosque durante el tiempo en el que debías frotarte el gel». Antes de arrastrarla mientras decía que no era su culpa. Estaba agradecido de que Brutilda se hubiera ido, pero ni siquiera un minuto después, otra chica tomó su lugar y continuó diciendo que un tipo especial como yo necesitaba una buena esposa que pudiera cocinar para mí y cuidarme cuando llegara a casa después de un largo día. Conocí a esta chica y su madre era una de esas amas de casa que ayudaban con los heridos después de las peleas, y no pasó mucho tiempo antes de que otra chica la interrumpiera diciendo que lo que realmente necesitaba era una esposa que pudiera ayudarme en la batalla y el entrenamiento. Siguió así durante un tiempo y me recordó a las fiestas con los mayas, pero Gukumaps ahuyentó a las chicas mayas, así que no fue tanto problema. Desafortunadamente, Gukumaps no estaba aquí, así que tuve que lidiar con estas chicas ya que no podía dejar que mis lobos las persiguieran sin recibir quejas de sus padres. El almuerzo prácticamente continuó así, con chicas coqueteando conmigo y diciéndome cómo serían buenas esposas en el futuro.
Al final del almuerzo estaba listo para gritar tan fuerte que estoy bastante seguro de que Odín bajaría del Valhalla y me diría que no gritara. Caminé hacia la fragua con mis lobos a mis costados una vez más y, desafortunadamente, algunas de las chicas todavía me seguían. Fue entonces cuando vi gente dirigiéndose hacia el muelle. Aparté a una de las personas que se dirigían al muelle y le pregunté: Hippo, ¿qué está sucediendo? Ella me sonrió. Vikinga, el comerciante Juan está llegando al puerto. Al escuchar esto, agradecí haber traído algunas monedas de oro de Egipto y algunas escamas de furia nocturna para comerciar mientras me unía a la multitud que corría hacia los muelles. Una vez que llegué, Juan estaba en medio de colocar su pasarela mientras suspiraba y decía: Juan Berg, mi favorita de todas las islas a las que viajo. Sonreí cuando Juan se fue e hice su presentación de vendedor antes de abordar, pero hice que mis lobos esperaran en el muelle antes de comenzar a repasar lo que tenía Juan. Realmente no vi nada de interés y me iba a ir hasta que escuché decir a Juan: Juan, lo siento muchacho, pero me temo que no puedo venderte eso por un precio tan pequeño. Me di la vuelta y vi a Juan hablando con un niño que creo que tenía unos 6 años y miraba abatido a un pequeño dragón de juguete que tenía en la mano. Recuerdo la sensación cada vez que mi papá no me dio un regalo para mi cumpleaños, así que me acerqué a Juan y le pregunté: Hippo, ¿qué está pasando aquí, Juan? Se volvió hacia mí y sonrió. Juan: oh, nada de qué preocuparse, maestro Hippo, solo un niño pequeño que no puede pagar el juguete que quería comprar. Volví mi atención al niño que tenía lágrimas en los ojos antes de sacar una moneda egipcia. Hippo, ¿será suficiente para pagar el juguete de los niños? Es de oro macizo y de Egipto. Juan: por supuesto, maestro Hippo. Le di la moneda a Juan antes de que se volviera hacia el niño. Juan: bueno, muchacho, deberías agradecerle a Hippo porque acaba de pagar ese juguete tuyo. Antes de alejarse para atender a sus otros clientes. Mientras lo veía alejarse, sentí que algo me agarraba la pierna antes de mirar hacia abajo y ver al niño abrazando mi pierna con el juguete que quería en una mano y una gran sonrisa en su rostro mientras decía: niño, gracias señor. Hippo. Solo acaricié su cabeza. Hippo, no hay problema, chico. Antes se fue corriendo con su nuevo juguete mientras yo continuaba mirando, pero me preguntaba quién era ese niño ya que no lo reconozco. Me encogí de hombros y continué hojeando y al final tenía algunos libros nuevos para mi biblioteca ya que las otras cosas que Juan tenía las podía hacer yo mismo o ya las tenía. Después de eso volví a la fragua para terminar las preparaciones del arma antes de irme a casa. Mientras trabajaba, más de unas pocas chicas vinieron a hablar conmigo, pero afortunadamente Bocón las ahuyentó diciendo que la fragua no era un lugar para hablar sino un lugar para trabajar. Siempre le di una sonrisa agradecida cuando lo hizo y él me dio un asentimiento en respuesta antes de que volviéramos al trabajo. No fue hasta que una mujer joven con cabello rubio se acercó a la ventana y supe que no estaba aquí para coquetear ya que tenía el doble de mi edad por el aspecto de las cosas, así que me acerqué a la ventana y dije: Hippo, hola, ¿y qué puedo hacer por ti hoy? Ella solo sonrió. Mujer, ya has hecho algo por mí hoy y solo quería agradecértelo. Estaba confundido por lo que quería decir ya que nunca había visto a esta mujer. Hippo, ¿qué hice? Mujer, le compraste a mi hijo ese juguete que quería del comerciante Juan. Hippo, ¿ese chico es tu hijo? Ella asintió. Mujer, sí, mi familia y yo estamos visitando parientes aquí en Berg. Mi nombre es Alba Oferson. Mis ojos se abrieron. Hippo, ¿eres un Oferson? Ella asintió. Alba. Sí, creo que conoces a mi sobrina Astrid, su padre es mi cuñado y me ha hablado mucho de ti, Hippo, así que espero volver a verte. Antes de irme, me quedé sorprendido ante la revelación de quién era la madre del niño, ya que ni siquiera sabía que el señor Oferson tenía un hermano. Finalmente me sacudí el susto antes de volver a trabajar en la fragua. 4 horas después había terminado con el pueblo por el día y tenía que decir que no estaba tan mal. Además del pequeño problema con Mildeu, el coqueteo constante de las chicas y el grupo con el que peleé exigiendo una revancha cuando cada una había llegado. En el lado positivo de las cosas, obtuve algunos libros nuevos, ayudé a Bocón a ponerse al día con su trabajo en la fragua, dibujé una sonrisa en el rostro de un niño, pude liberar algo de energía mientras ganaba nuevos trofeos y discutí las cosas con mi papá.
Considerándolo todo, no fue un mal día, así que pude irme a casa con una sonrisa y volver al pueblo con pocas ganas de lastimar a nadie. En este momento estaba en el borde del bosque con los cascos que gané y los libros que le compré a Joan en mi bolso. Frente a mí estaba mi papá y Bocón, quienes estaban allí para despedirme, ya que pasarían unos días o semanas antes de que regresara a la aldea. Hippo. Bueno, como prometí, regresé al pueblo para una visita y ahora es el momento de despedirme. Bocón se acercó. Bocón. Vuelve pronto muchacho y trae algunos pedazos de ese hierro Grontle que prometiste. Le sonreí y asentí. Hippo. Lo haré Bocón. Luego me dio un abrazo. Bocón. Te voy a extrañar muchacho. Hippo. Te voy a extrañar a Bocón. Una vez que me soltó, me volví hacia mi papá. Estoico. Vuelve pronto Hippo y otra vez lo siento por todo. Le di un asentimiento antes de darme la vuelta y entrar en el bosque. Después de eso, no pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a la entrada del túnel del bosque y estuviéramos de camino a casa. Cuando llegamos a casa, por supuesto, todos nos saludaron. Mientras mis dragones y animales me saludaban, Shallow y Bitzil, sus familias, que estaban más que felices de tenerlos de regreso en casa, los saludaron. No sucedió mucho después de los saludos, aparte de clasificar los libros nuevos y colgar los cascos en la pared de la sala de trofeos. Después les conté a todos lo que había pasado en la caleta de Glacias para que no se sintiera excluida. Después de llenarlos a todos, sabía una cosa y que mis viajes al pueblo no serían fáciles en el futuro entre las chicas coqueteando y la probabilidad es que después de la pelea voy a tener más retadores que quieran llevarme en que hojas. Me pregunté qué más nos depara el futuro a mí y a mi familia de dragones y animales. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció. Nos vemos hasta